El encuentro con el grabador antiguo. Era un día cálido y soleado en el mercado de pulgas de la ciudad. Renata, con su cabello largo y desordenado, caminaba entre los puestos de vendedores que ofrecían desde muebles antiguos hasta juguetes olvidados, pasando entre la multitud sin prisa. La brisa suave acariciaba su rostro mientras se detenía a mirar algunas cosas. El mercado estaba lleno de risas, charlas animadas y el bullicio característico de los domingos. Para muchos, era solo una salida de fin de semana, pero para ella era un lugar especial, un sitio lleno de objetos con historias guardadas en sus rincones, esperando ser descubiertas. Mientras recorría un rincón del mercado, un pequeño puesto lleno de artefactos viejos llamó su atención. Había una mezcla de cosas rotas, desordenadas, pero algo en el aire de ese lugar la hizo detenerse. Fue entonces cuando lo vio, un grabador de cinta, antiguo y de aspecto gastado, que descansaba sobre una mesa cubierta de polvo. No era un artefacto bonito ni valioso, pero algo en su apariencia la atrajo. Un magnetismo extraño la empujó a acercarse más. El hombre que lo vendía, de rostro arrugado y ojos pequeños, la miraba con desconfianza. Tenía la piel curtida por el sol y una barba canosa que apenas cubría su mandíbula. «Es un grabador de los viejos tiempos, joven», dijo el hombre, su voz áspera. «Si te interesa, lo vendo barato, pero no sé si funcione bien». Renata, curiosa, lo tomó en sus manos. El peso del aparato le resultaba familiar, como si hubiera pertenecido a alguien de su familia, o tal vez a alguien más lejano, a alguien que había olvidado su historia. Cuando lo encendió por primera vez, el sonido que emanó del altavoz era inconfundible, el crujido de una cinta mal colocada. «No te preocupes», dijo el vendedor al ver su rostro desconcertado. «Es normal, eso se arregla». Pero lo que ocurrió a continuación no fue nada normal. De repente, la cinta comenzó a girar, pero no emitió el sonido habitual de música ni de voces grabadas. En cambio, una voz rasposa, profunda y temblorosa, surgió de los altavoces. Renata dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, porque lo que escuchó no era música ni una grabación cualquiera. Era una voz humana, y su tono era desesperado. «Ayúdanos, estamos atrapados, no podemos descansar». Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una voz femenina, débil, casi apagada, pero claramente humana. La joven miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera cerca, pero la gente seguía caminando por el mercado sin inmutarse, ajena a lo que ella acababa de escuchar. Renata volvió a mirar el aparato, su corazón latía con fuerza en su pecho. El vendedor, al ver su expresión, sonrió con una extraña simpatía. «¿Te dije que es un aparato raro? Tiene su historia. Muchos dicen que los grabadores como este tienen algo especial. Algo que no es de este mundo». Renata no sabía si el hombre estaba bromeando o si realmente creía en lo que decía, pero algo en sus palabras la hizo sentir que tal vez tenía razón. ¿Qué tipo de historia podía tener un grabador tan antiguo? ¿Por qué esa voz le hablaba a ella, y no a alguien más? Sin pensarlo mucho, Renata pagó al vendedor y se alejó con el aparato en las manos. Mientras caminaba hacia su casa, no podía dejar de pensar en la voz que había escuchado. El sonido del mercado se desvaneció poco a poco, y su mente no dejaba de darle vueltas a lo que acababa de suceder. Al llegar a su habitación, Renata colocó el grabador sobre su escritorio. El sol ya estaba poniéndose y las sombras se alargaban por las paredes. Miró el objeto con más detenimiento. El plástico estaba arañado, la pintura de la tapa estaba desvanecida por el paso de los años, y la cinta estaba parcialmente enrollada. Pero algo la impulsaba a seguir adelante. Algo dentro de ella la instaba a encenderlo de nuevo. ¿Qué más podría pasar?, pensó, con una mezcla de miedo y curiosidad. Apagó las luces y, en la oscuridad de su cuarto, volvió a presionar el botón de play. La cinta comenzó a girar nuevamente, pero esta vez, la voz que salió del altavoz no solo era una súplica. Era una solicitud más clara, más urgente. «Necesitamos que vengas, la verdad está ahí, en el silencio».
Renata, al escuchar esas palabras, sintió que el aire en su habitación se volvía más denso, como si alguien estuviera observándola. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Era una broma? ¿Una grabación antigua que alguien había dejado olvidada? Pero el tono de la voz, la desesperación, la sensación de que algo le estaba pidiendo ayuda, no era algo que pudiera ignorar. De repente, el grabador se detuvo, y el silencio llenó la habitación. Renata se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a salirse de su pecho. ¿Había imaginado todo esto? Volvió a presionar el botón de play, pero esta vez, no ocurrió nada. La cinta ya no giraba, y el aparato permaneció en completo silencio. Frustrada y con una sensación extraña en el estómago, Renata decidió apagar el grabador y guardarlo en un cajón de su escritorio. Pero no pudo dejar de pensar en la voz. No podía sacarse de la cabeza la sensación de que alguien, o algo, había intentado comunicarse con ella. ¿Y si no había sido una simple grabación? ¿Y si realmente había algo más detrás de esas palabras? La noche pasó en silencio, pero Renata no podía dormir. El pensamiento de las voces la perseguía, como una sombra que no la dejaba en paz. ¿Qué significaba esa voz? ¿Por qué estaba pidiendo su ayuda? Renata no sabía qué hacer con esa inquietante sensación, pero una cosa era clara, su vida había cambiado esa tarde, y nada volvería a ser igual. El misterio de las voces. Renata no podía dejar de pensar en la voz que había escuchado en el grabador. A pesar de la extraña sensación, no podía ignorarlo. Decidió contarle a su amiga Mariana, que siempre estaba dispuesta a sumergirse en lo desconocido. Ese día, se encontraron en el café donde solían ir, y Renata comenzó a contarle todo lo sucedido. Ayer compré un grabador antiguo en el mercado, y de repente, escuché una voz pidiendo ayuda, decía que estaban atrapados, explicó Renata, mirando a Mariana con nerviosismo. Mariana, intrigada, levantó una ceja. ¿Una voz? Eso suena como algo sacado de una película. ¿Qué vas a hacer? Renata se encogió de hombros. No lo sé, pero no puedo dejarlo así. Siento que hay algo más detrás de todo esto. ¿Me acompañas a investigar? Mariana sonrió con entusiasmo. Claro. Sabes que me encantan estos misterios. Al día siguiente, ambas fueron a la tienda de antigüedades donde Renata había comprado el grabador. El vendedor, un hombre mayor con un aire misterioso, las recibió con una mirada sabia. Este grabador era de una familia llamada Los Delgado. Desaparecieron hace años, y no se sabe qué pasó con ellos, explicó el hombre, mientras las observaba con cautela. Renata y Mariana se miraron, sorprendidas. ¿Desaparecieron? ¿Cómo?, preguntó Renata. Nadie los vio salir de la casa. Dejaron muchas cosas atrás, incluso este grabador, dijo el hombre, señalando el aparato. Renata sintió un escalofrío. La historia de los Delgado coincidía con lo que había escuchado en la grabación. No podía dejarlo ir. ¿Y qué decían esas grabaciones?, preguntó Mariana, su interés creciendo. El vendedor bajó la voz. Hablaban de una maldición. Decían que algo oscuro los estaba persiguiendo, algo relacionado con su familia. Ellos nunca pudieron escapar. Renata, con el corazón acelerado, no podía evitar sentir que el grabador tenía algo que ver con las voces que había escuchado. ¿Tienen más grabaciones de ellos?, preguntó con urgencia. El hombre asintió y sacó una caja con cintas antiguas. Tomó una y la puso en el grabador. La luz de la tienda pareció volverse más tenue. El vendedor presionó el botón de reproducción, y al instante, una voz emergió de los altavoces. No era una voz cualquiera, era la misma voz que Renata había escuchado la noche anterior. Ayúdanos, aún hay tiempo. ¿Estás ahí? Renata sintió un escalofrío. La misma voz. Las mismas palabras. Algo estaba muy mal, pero algo dentro de ella le decía que tenía que continuar.
Mariana, también afectada por lo que escuchaba, murmuró: «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos». Renata estaba aterrada, pero algo en su interior la empujaba a seguir investigando. ¿Qué había pasado con los Delgado? ¿Y por qué esas voces la estaban llamando a ella? El vendedor, con un tono serio, agregó: «No todas las personas que escuchan esas grabaciones salen bien. Hay fuerzas en juego que no comprenden». Renata miró a Mariana y, aunque el miedo se apoderaba de ella, sabía que no podía retroceder. Algo las había unido a este misterio, y no podrían detenerse ahora. Mientras la voz continuaba suplicando ayuda, Renata se preguntó: ¿estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera que estuviera atrapado en ese grabador? Y lo más importante, ¿era demasiado tarde para dar marcha atrás? La llave perdida. Renata no podía dejar de pensar en la grabación. La voz que pedía ayuda, la conexión con los Delgado, todo parecía un misterio imposible de resolver, pero algo dentro de ella la impulsaba a continuar. Decidió que era hora de investigar más a fondo, aunque cada vez más sentía que estaba entrando en algo peligroso. Después de salir de la tienda de antigüedades, Renata y Mariana decidieron ir a la biblioteca municipal. Sabían que los Delgado habían desaparecido hace años, pero las viejas noticias sobre desapariciones a veces dejaban pistas importantes. Cuando llegaron a la biblioteca, se dirigieron directamente a la sección de historia local, donde encontraron viejos periódicos y recortes de la época. «Aquí debe haber algo sobre ellos», dijo Renata, mientras comenzaba a hojear un periódico de hace más de 2 décadas. Mariana estaba a su lado, buscando en otra pila de papeles. Después de unos minutos de silencio, Mariana exclamó: «Aquí está. Mira, Renata. Es un artículo sobre la desaparición de los Delgado». Renata se acercó rápidamente, sus ojos recorriendo las palabras que hablaban sobre la familia. El artículo decía que la familia había desaparecido sin dejar rastro, pero lo más extraño era que, en los días previos a su desaparición, habían estado hablando de una antigua leyenda familiar. Decían que una llave perdida era la única manera de romper una maldición que les había perseguido por generaciones. «Una llave perdida», repitió Renata, frunciendo el ceño. «¿Qué significa eso?». Mariana, igualmente intrigada, continuó leyendo el artículo. Parece que la llave era algo más que un objeto físico. Se mencionaba como un símbolo de liberación, pero nunca se explicó qué puerta o qué lugar debía abrir. Los Delgado creían que si no encontraban la llave, serían condenados para siempre. Renata sentía que algo importante estaba por descubrirse. ¿Esa llave perdida sería la clave para entender las voces del grabador? ¿Y por qué estaba ella involucrada en todo esto? Tal vez la llave esté relacionada con el grabador, sugirió Mariana, observando el rostro pensativo de su amiga. Quizás la voz está buscando esa llave, pero no sabe cómo encontrarla. Renata asintió lentamente. Lo que decía Mariana tenía sentido. Si los Delgado realmente habían estado buscando algo antes de desaparecer, tal vez el grabador estaba tratando de decirle lo mismo. Tal vez la voz estaba pidiendo ayuda para encontrar esa clave. Decidieron que lo siguiente sería investigar más sobre la familia Delgado. Renata tenía una sensación extraña en el estómago. Algo la estaba empujando a continuar, como si las respuestas estuvieran más cerca de lo que pensaba. «Vamos a la casa de los Delgado», dijo Renata, con determinación. «Si realmente existió una llave, debe estar allí». Mariana la miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿A la casa de los Delgado? ¿No crees que eso es un poco peligroso?». Renata dudó por un momento. Sabía que lo que estaban a punto de hacer no era lo más sensato, pero no podía dar marcha atrás ahora. La voz la estaba llamando, y sentía que no podía ignorarla. «No tenemos otra opción. Necesitamos respuestas, y creo que esa casa es la clave». Tomaron un autobús hasta la zona donde se encontraba la antigua mansión de los Delgado, un lugar que había sido abandonado durante años. La casa estaba a las afueras de la ciudad, aislada,
cubierta por enredaderas y vegetación. El silencio que rodeaba la propiedad era perturbador, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Cuando llegaron, Renata se acercó a la puerta principal, que estaba entreabierta. El viento soplaba suavemente, moviendo las ramas de los árboles cercanos. Mariana la miró, dudosa. ¿Segura que quieres entrar? Esto no me gusta nada. Renata no respondió. Empujó la puerta con cautela y entró. El interior de la casa estaba en completo abandono, muebles cubiertos de polvo, cortinas rotas y ventanas que dejaban pasar la luz de manera tenebrosa. La sensación de frío era palpable, como si la casa guardara secretos oscuros. Aquí debe estar algo, murmuró Renata, mientras recorría la sala principal. Todo estaba desordenado, como si alguien hubiera tenido que irse a toda prisa. De repente, Mariana la llamó desde el otro lado de la habitación. Renata, ven aquí. Creo que encontré algo. Renata se acercó rápidamente. Mariana estaba agachada frente a una vieja mesa, donde había una pequeña caja de madera. Cuando Renata la abrió, sus ojos se agrandaron al ver lo que había dentro, una llave antigua, cubierta de polvo, con un diseño extraño en su base. ¿Es esta la llave que estaban buscando?, preguntó Renata, con la voz temblorosa. Mariana la miró, también sorprendida. Parece que sí, pero, ¿qué hacemos con ella? Antes de que Renata pudiera responder, la casa pareció temblar levemente, como si algo hubiera reaccionado a la presencia de la llave. Un sonido bajo, como un susurro, comenzó a llenar la habitación. Renata no podía creer lo que escuchaba. Era la misma voz, la voz desesperada que había oído en el grabador. La llave. La llave está cerca. Ayúdanos. Renata y Mariana se miraron, aterradas. La voz parecía venir de todas partes, como si la casa misma estuviera tratando de comunicarse con ellas. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Mariana, con los ojos muy abiertos. Renata, con la llave en la mano, sabía que no había vuelta atrás. La voz de los Delgado las estaba llamando, y ahora tenían lo que buscaban. Pero, ¿a dónde las conduciría esta llave? La voz continuó implorando, mientras Renata y Mariana comprendían que ahora estaban más involucradas que nunca. ¿Qué puertas abriría esta llave? ¿Y qué sucedería cuando finalmente encontraran la respuesta? La revelación oscura. La atmósfera dentro de la casa de los Delgado se volvía cada vez más opresiva. Renata sostenía la pequeña llave con manos temblorosas, mientras la voz en la casa seguía resonando, pidiendo ayuda. La llave, la puerta está cerca, repetía la voz, haciendo que Renata sintiera un escalofrío. Mariana, a su lado, miraba con nerviosismo las sombras de la casa, que parecían moverse. Esto está mal, Renata, dijo Mariana, con voz temblorosa. No sé si debemos seguir. Renata cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que no podían retroceder. Algo más grande las había arrastrado hasta allí. Tenemos que seguir. Algo me dice que esta llave es la clave. Ambas caminaron por la casa, cada paso retumbando en el silencio. Finalmente, llegaron a un largo pasillo y se detuvieron frente a una puerta antigua. La llave encajó perfectamente en la cerradura, y con un crujido, la puerta se abrió. Dentro, la oscuridad parecía tragar la luz, pero Renata no dudó. Al fondo de la habitación, vieron una mesa cubierta por una manta polvorienta. Al acercarse, Renata descubrió una caja de madera. Cuando la abrió, un débil resplandor emergió de su interior. Dentro, había un espejo pequeño con bordes dorados y un grabado en la parte superior: la verdad será revelada al reflejar el alma. ¿Qué significa esto?, preguntó Renata, mirando el espejo. Mariana, nerviosa, se alejó un paso. Esto no suena nada bien. Renata, tenemos que irnos. Pero Renata no podía apartar la vista del espejo. Al mirar su reflejo, vio algo detrás de ella, una sombra, una figura oscura observándola. La figura parecía moverse con vida propia,
como si estuviera atrapada dentro del espejo. «Renata», gritó Mariana, preocupada. «Apágalo». Pero Renata no podía moverse. La figura habló, su voz era grave y llena de desesperación. «Ayúdanos, la llave, la puerta, la verdad está dentro del espejo». Renata sentía que todo lo que había vivido hasta ese momento se estaba conectando, y la figura del espejo parecía ser la pieza final del rompecabezas. Mariana, aterrada, intentó arrastrarla hacia atrás. «Renata, por favor, salgamos de aquí. Esto no es normal». Pero Renata no podía apartarse. La figura la observaba fijamente, como si la estuviera esperando. «Debemos ir más allá», dijo Renata con firmeza, aunque el miedo estaba presente en su voz. «Tenemos que descubrir la verdad». La figura en el espejo comenzó a reír, una risa profunda y dolorosa, como si hubiera estado esperando ese momento por mucho tiempo. La figura se acercó más al espejo y, con una voz profunda, susurró: «La verdad no siempre es lo que parece. Estás atrapada, Renata. Y no hay salida». El espejo y la desaparición. El aire en la habitación se sentía pesado, y Renata no podía apartar la vista del espejo. La figura dentro de él seguía observándola, como si esperara que hiciera algo. Mariana, desesperada, intentaba convencerla de salir. «Renata, por favor, salgamos de aquí», insistió Mariana, con la voz temblorosa. Renata, inmóvil, seguía mirando al espejo. La figura dentro de él comenzó a susurrar: «La verdad está dentro de ti, Renata. La puerta está en tu alma». Esas palabras la golpearon con fuerza. Algo en su interior le decía que todo esto no era solo sobre los Delgado. Estaba conectada con ella misma, y la respuesta que buscaba estaba frente a ella. «¿Quién eres?», preguntó Renata, con la voz apenas audible. La figura sonrió, pero su sonrisa era extraña, como si estuviera burlándose de ella. La voz siguió: «No temas. Todo esto es parte de tu destino». Mariana no podía creer lo que veía. El rostro de Renata estaba marcado por una expresión de miedo, pero también de resolución. «Renata, esto no es normal. Te lo suplico, salgamos de aquí». Pero Renata no podía dejar de mirar el espejo. Al tocarlo, sintió algo extraño, como si hubiera algo más allá de la superficie. De repente, la visión cambió. Vio a los Delgado en una habitación, realizando lo que parecía ser un ritual. Los padres, con los ojos cerrados, susurraban palabras incomprensibles, mientras Laura, su hija, los observaba con una expresión vacía. La imagen desapareció, y Renata retrocedió, sorprendida y asustada. Mariana la miró, confundida. «¿Qué viste?». «Vi a los Delgado, estaban en una ceremonia. Estaban buscando algo que los estaba consumiendo», explicó Renata, su voz temblando. Mariana se acercó, aún incrédula. «¿Una ceremonia? ¿Qué tiene que ver con todo esto?». Renata no sabía qué pensar. El espejo mostraba más de lo que parecía. Todo lo que había descubierto hasta ahora, la llave, las voces, el espejo, todo estaba conectado. Los Delgado no solo habían desaparecido, sino que tal vez estaban involucrados en algo mucho más oscuro. De repente, la voz del espejo volvió, con urgencia: «La puerta está abierta, Renata. Tienes que decidir». Renata sintió una presión en su pecho. La figura en el espejo parecía distorsionarse, como si algo fuera a suceder. «¿Decidir qué?», murmuró Renata. La figura se acercó más al espejo, sonriendo de una manera siniestra. Mariana, temblando de miedo, gritó: «Tenemos que irnos, Renata, esto no es normal». Renata quería hacerle caso, pero algo la mantenía allí, mirando al espejo. La figura dentro de él ya no era solo una imagen, parecía estar controlando todo a su alrededor. Justo cuando Renata iba a apartarse, la puerta de la habitación se cerró de golpe. El sonido de la madera resonó por toda la casa.
¿Qué está pasando?, exclamó Mariana, mientras la casa parecía cobrar vida a su alrededor. La figura en el espejo volvió a hablar, ahora más fuerte. La decisión está tomada. La verdad será revelada. La decisión final. El aire dentro de la casa estaba denso, como si algo invisible la envolviera. Renata no podía dejar de mirar el espejo. La figura había desaparecido, pero algo en el ambiente le decía que estaba más cerca de lo que nunca estuvo. Mariana, aterrada, trataba de alejar a Renata de la habitación. Renata, por favor. Tenemos que salir de aquí. Esto ya no es normal. Renata no la escuchaba. Algo dentro de ella le estaba diciendo que debía continuar, que la verdad estaba al alcance de su mano. La voz del espejo, aunque distante, seguía resonando en su mente. La puerta está abierta. Debes decidir. Renata se dio la vuelta y, con una mirada decidida, dijo: No puedo irme, Mariana. No puedo ignorarlo. Esta es nuestra única oportunidad de entender lo que realmente sucedió. Mariana la miró con desesperación. ¿Y qué pasa con lo que vimos? ¿Y si todo esto es peligroso? ¿Y si no estamos hechas para entenderlo? Renata, sin embargo, caminó hacia la mesa donde había encontrado el espejo. No podía dejarlo, no podía ignorarlo. Sabía que la respuesta estaba dentro de esa casa, y algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Cuando sus dedos tocaron el espejo de nuevo, una oleada de imágenes la invadió. Esta vez, vio claramente la imagen de Laura, la hija de los Delgado. Pero ahora estaba diferente. En el reflejo, Laura no era la niña inocente que Renata recordaba. Estaba rodeada de sombras, sus ojos vacíos y su rostro deformado por el sufrimiento. La figura de la niña parecía intentar gritar, pero el sonido no salía de su boca. Era como si todo estuviera envuelto en una capa de oscuridad que la ahogaba. Renata dio un paso atrás, angustiada. La visión era aterradora, pero no podía apartarse. Entonces, la voz del espejo habló una vez más, esta vez con mayor claridad. La verdad está dentro de ella. Renata frunció el ceño, confundida. ¿De qué hablaba? ¿De Laura? Pero si Laura estaba desaparecida. No había sentido a lo largo de su investigación que los Delgado tuvieran algo más que un secreto relacionado con su hija. Pero ahora, algo le decía que estaba equivocada. Mariana, al ver el miedo en los ojos de Renata, dio un paso hacia atrás. Renata, esto no tiene sentido. Deja ese maldito espejo. Pero Renata no podía. Sabía que debía hacer algo. Miró el reflejo de la niña en el espejo una vez más, y vio cómo la sombra detrás de Laura comenzaba a moverse. La figura oscura que la rodeaba parecía descontrolada, como si algo se estuviera desatando. Renata sintió que la casa misma empezaba a temblar. Mariana, creo que ya sé lo que pasó con los Delgado, gritó Renata, mientras la figura en el espejo tomaba forma. Ellos estaban intentando traer algo de vuelta. Algo más allá de este mundo. Mariana, que había estado a punto de perder la paciencia, se acercó rápidamente. No. Esto no puede ser. Esto está mucho más allá de lo que podemos manejar. Pero Renata la ignoró. Sabía lo que tenía que hacer. La casa estaba atrapándolas, y la única forma de escapar era enfrentarse a lo que había quedado atrás. Tomó la decisión. De repente, el espejo comenzó a brillar con una luz cegadora. La figura en el espejo desapareció, pero el resplandor era tan fuerte que Renata no pudo evitar cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, todo en la habitación parecía estar en silencio. El temblor había cesado. Mariana, asustada, se acercó a Renata. ¿Qué hiciste? Renata miró hacia el pasillo, donde la puerta que antes se cerró ahora estaba abierta. Algo había cambiado, pero no sabía qué. La casa había perdido su energía. La sensación de estar atrapada desapareció,
pero la incertidumbre sobre lo que vendría a continuación la invadió. No sé qué hacer ahora, admitió Renata, con una mezcla de alivio y miedo. Pero al menos sabemos que el misterio está más cerca de resolverse. Mariana no estaba tan convencida, pero sabía que no podían retroceder. Habían tomado la decisión de entrar, y ahora tendrían que enfrentarse a las consecuencias. Con la puerta abierta, ambas miraron hacia el horizonte oscuro de la casa. La luz del sol comenzaba a desaparecer, y el silencio las envolvía. Renata sintió que algo aún las observaba. La oscuridad desvelada. La puerta que antes estaba cerrada, ahora permanecía abierta ante ellas. La luz del atardecer se colaba tímidamente a través de las ventanas rotas, proyectando sombras largas sobre el suelo polvoriento. El silencio era absoluto, tan pesado que parecía que la casa misma respiraba con ellas. Renata miró hacia la puerta y luego a Mariana, que temblaba, sin saber qué hacer. No hay marcha atrás, murmuró Renata, su voz quebrada por la incertidumbre. Mariana, aún con miedo, asintió lentamente. No podía quedarse allí, pero tampoco sabía si escapar era la mejor opción. La sensación de que algo oscuro las observaba seguía presente. La casa, con sus crujidos y sus sombras, parecía estar viva. Algo más se había despertado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Mariana, su voz casi un susurro. ¿Por qué sentimos que no estamos solas? Renata no sabía qué responder. El espejo había revelado demasiadas cosas, pero aún quedaba una pieza del rompecabezas que no entendía. La imagen de Laura, atrapada entre sombras, seguía rondando su mente. La voz en el espejo había sido clara, la verdad está dentro de ella. Renata dio un paso hacia adelante, pero Mariana la detuvo. Renata, espera. Creo que algo nos está esperando. No podemos seguir sin saber lo que realmente estamos buscando. Renata miró a su amiga, sus ojos llenos de determinación. No tenemos elección. Si no lo enfrentamos ahora, nunca sabremos qué ocurrió con los Delgado, ni con los que están atrapados aquí. Esta casa, este lugar, está conectado con nosotros de alguna manera. La oscuridad parecía volverse más densa a cada paso que daban. Caminando lentamente, llegaron a un pasillo que nunca antes habían visto. Las paredes, cubiertas de moho y suciedad, parecían absorber la luz. A lo lejos, se escuchaba un sonido bajo, como si algo estuviera moviéndose en la oscuridad. Renata detuvo su marcha, y por un momento, las voces del pasado parecieron susurrar nuevamente, mezclándose con sus pensamientos. Escucha, dijo Renata, hay algo más aquí. De repente, una figura se materializó frente a ellas. Era Laura, pero no la niña inocente que Renata había visto en sus recuerdos. Su rostro estaba demacrado, como si hubiera estado atrapada en algún lugar sin tiempo. Sus ojos, grandes y vacíos, fijaron su mirada en Renata. Ayúdanos, por favor, susurró Laura, su voz quebrada. Renata dio un paso atrás, aterrada. Mariana, con el rostro pálido, la tomó del brazo. Es un fantasma. Tenemos que irnos, Renata. Pero Renata no podía moverse. Algo en los ojos de Laura la mantenía allí, paralizada. La figura dio un paso hacia ellas, su cuerpo flotando ligeramente sobre el suelo. La puerta, la llave, susurró Laura, su voz casi inaudible. La oscuridad, no podemos salir sin ustedes. Renata sintió un estremecimiento recorriéndole la espalda. Las palabras de Laura resonaron en su mente, la llave, la puerta, la oscuridad. Mariana, gritando de miedo, trató de alejar a Renata. Esto está mal, Renata. No podemos quedarnos aquí. Pero antes de que pudiera arrastrarla, la figura de Laura se desvaneció, dejando un rastro de oscuridad. Renata, atónita, miró a su alrededor. La casa, que antes parecía quieta, ahora comenzaba a temblar nuevamente. El sonido que había oído antes, ahora se intensificaba. Algo se acercaba. ¿Qué está pasando?, preguntó Mariana,
su voz llena de terror. Renata, sin poder apartar la mirada de las sombras que comenzaban a moverse, respondió con voz temblorosa. La puerta está cerca, la llave, estamos atrapadas aquí. Pero tenemos que entender lo que ocurrió. Antes de que pudiera decir algo más, un fuerte estruendo sacudió la casa. El suelo tembló bajo sus pies, y las paredes comenzaron a crujir. Las luces parpadearon y la oscuridad pareció tragarse toda la habitación. Renata vio una figura al final del pasillo. Era una sombra, más grande que cualquier otra, que se acercaba a ellas rápidamente. «Renata, corre», gritó Mariana. Pero Renata no se movió. Sabía que esa figura representaba lo que tanto habían estado buscando. La verdad. La oscuridad. Y ahora, era el momento de enfrentarlo. La figura se detuvo frente a ellas, su rostro completamente oscuro, sin rasgos. Una voz profunda y gutural salió de la sombra, diciendo: «Has llegado demasiado lejos, Renata. Ahora es el momento de decidir». La verdad liberadora. El aire en la casa estaba denso, cargado de una tensión palpable que parecía envolver a Renata y Mariana. La figura oscura se mantenía frente a ellas, imponente y silenciosa. El eco de su voz resonaba en las paredes de la vieja mansión, aún fresco en sus mentes. Ahora es el momento de decidir. Renata, con el corazón latiendo fuerte, miró fijamente a la sombra. Sabía que este enfrentamiento era inevitable, pero no estaba lista para lo que estaba por venir. A su lado, Mariana temblaba, pero Renata sentía que ya no podía retroceder. «¿Qué quieres de nosotras?», preguntó Renata, con una mezcla de miedo y determinación en su voz. La sombra no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a desvanecerse lentamente, como si la oscuridad misma estuviera moviéndose. La luz de la casa parpadeó brevemente, y por un momento, todo pareció sumirse en el silencio. Luego, la voz, ahora más cercana, surgió nuevamente. «La verdad siempre se oculta en lo más profundo. La llave que buscaban, está en ustedes mismas». Renata sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La llave. Algo había escuchado sobre ella antes, algo que ahora parecía estar cobrando sentido. Miró a Mariana, que seguía petrificada, y luego volvió a la figura que desaparecía frente a ella. «La llave, ¿y qué hay de los Delgado? ¿Y Laura?», Renata insistió. La sombra, sin forma precisa, se acercó aún más, flotando por encima de ellas. Ellos intentaron lo mismo. Buscaron algo que no podían comprender. El precio de la verdad es alto, pero la oscuridad siempre reclama lo que le pertenece. Renata comprendió al instante. Los Delgado no habían desaparecido simplemente. Habían sido consumidos por su propia búsqueda de la verdad, y ahora, de alguna forma, ellos y la oscuridad estaban conectados. Todo el horror que habían vivido, las voces en el grabador, el espejo, era el eco de lo que quedaba de ellos, atrapado en un ciclo eterno. Mariana, que por fin logró reaccionar, dio un paso hacia Renata. «Tenemos que salir de aquí», gritó, con la voz llena de desesperación. Pero Renata no podía moverse. Sabía lo que tenía que hacer. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. «No podemos salir sin resolver esto, Mariana. Si no entendemos la verdad, todo esto seguirá atormentándonos». La sombra desapareció por completo en ese instante, dejándolas en completa oscuridad. Fue entonces cuando Renata vio algo en el suelo, una pequeña llave, dorada y antigua, resplandeciendo débilmente. La levantó con manos temblorosas, y al hacerlo, una luz cegadora iluminó la habitación. Las paredes comenzaron a desmoronarse, y la casa pareció empezar a desintegrarse, como si todo lo que había pasado fuera parte de un sueño. «Renata», gritó Mariana, mientras el lugar comenzaba a colapsar. Renata no miró atrás. Sostenía la llave en sus manos como si fuera la única salida, la última oportunidad para detener el ciclo de sufrimiento que había empezado con los Delgado y que ahora, de alguna forma, las había atrapado a ellas también.
Al cruzar la puerta, un torrente de luces y sombras las envolvió. La casa se desvaneció, como si nunca hubiera existido, y un profundo silencio las rodeó. Renata y Mariana estaban fuera, de pie en el jardín, observando la oscuridad de la noche. La casa, el espejo, todo había desaparecido. Renata miró la llave en su mano. No entendía todo lo que había sucedido, pero sabía que, de alguna manera, había sido liberada. ¿Lo conseguimos?, preguntó Mariana, casi en un susurro. Renata asintió lentamente. Sí, pero la verdad nunca desaparece por completo. Solo la llevamos dentro. Las dos amigas se quedaron en silencio, mirando el horizonte oscuro. Sabían que, aunque la casa ya no estaba allí, lo que vivieron las marcaría para siempre. Pero también sabían que, al menos por ahora, habían escapado de la oscuridad que los Delgado habían buscado sin saberlo. El misterio se había resuelto, pero la verdad, por fin liberada, quedaba en sus corazones, como una sombra que nunca podría desaparecer por completo.